Ok, pues bueno, vamos a empezar con los que están. Elia, Luis Fernando, Ceja, Sergio, Abigail, pues con una nueva lectura, con un nuevo tema. Adelante, Elia. Mis compañeros ahí vienen, es que apenas acaban de cortar la clase pasada, nada más que entré también a esta, pero ahí vienen. Ah, ok, no, sí, pasa nada. Ya ven que no hay bronca con esto um, de la asistencia. Eh, es chistoso eso de ya vienen, ¿no? O sea, como que todavía mantenemos estos conceptos de la escuela presencial. Pero bueno, eh, no era nada más porque sí esta pregunta que le hacía o que le comentaba Abigail sobre el 12 de octubre, sobre esta festividad, sobre esta, pues no, sí, festividad para algunos, fecha histórica para otros, acontecimiento histórico, ¿no? Como sabemos, hoy nos toca revisar el primer apartado, el primer capítulo, el primer acercamiento a Roger Chartier, un historiador francés. El texto que revisamos se llama El mundo como representación, estudios sobre historia cultural, y que, bueno, en lo personal me parece que es un texto que bien puede ligarse pues un poco a estas nuevas lecturas de la historia, nuevas formas de entender la historia y la vigencia, ¿no? De debates sobre la historia, que bueno, pues con la fecha de ayer, pues queda claro que a pesar de que hayan pasado muchos años, sigue siendo vigente, siguen siendo temas que generan controversia, que generan diferentes posturas, que generan diferentes acercamientos e ideas. Antes de entrar a la lectura y la revisión del texto, quiero que escuchemos a Roger Chartier. Quiero que tengamos la oportunidad de escucharle, de, pues de escuchar sus opiniones, ¿no? De tener pues un acercamiento con él, ¿va? Vamos a escuchar unos minutitos de este trabajo. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, venga. ¿Sí se escucha? No. Ay, creo que ¿Ya? Okay. Creo que ya. Bienvenidos a un programa más de Pensadores Contemporáneos, aquí en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en nuestro Centro Cultural Universitario. Es un enorme privilegio tener con nosotros a Roger Chartier. Es un privilegio, Roger, tenerte aquí en la UNAM, aquí en México, donde sin duda tu obra completa ha sido leída por varias generaciones de historiadores, no necesariamente historiadores del libro, pero también, por filólogos, por literatos, y para nosotros es un placer que estés con nosotros, te lo agradecemos muchísimo. En lo particular, puedo decir que tus libros a mí, en la Universidad Iberoamericana, en los principios de los años 90, nos fue absolutamente importante y sin duda nos marcaste a mí y a muchísimos otros quienes que pasamos por las aulas de formación de historiadores. Así que de verdad, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por las palabras. Al contrario, gracias a ti. Y quisiera comenzar ubicando un poco cómo te conocimos en México los historiadores, que fue la primera vez que tú viniste en los años 90, donde se hablaba de una historia en particular, que era esta corriente de la historia de las mentalidades, derivada de todo este proceso de los anales, como se llamó esta corriente, y me gustaría empezar ahí.
¿Qué pasó en los años 60 y 70 que se transformó la manera de hacer historia, el objeto de historia, el sujeto del historiador se incluyó de manera contundente y los historiadores miraron a otros puntos y otros terrenos como la vida cotidiana, la vida privada? Tenemos la historia del miedo, la historia del niño y en el antiguo régimen, como Philippe Arié, que fue tu gran maestro. ¿Qué es lo que sustenta esta historia de las mentalidades? ¿De qué parte? Pienso que todo empezó con la voluntad de historiadores como Georges Duby o Philippe Ariès, Jacques Le Goff, de proponer una forma de historia que era como una diferencia o reescritura a partir de lo que era la herencia anterior de los anales, identificada con la figura de Fernand Braudel, una historia fundamentalmente demográfica, económica y social. Y la arquitectura majestuosa de las temporalidades de Braudel podía marcar eso, la larga duración de los fenómenos muy lentos a transformarse, las coyunturas económicas, demográficas y el evento que evidentemente se explica a partir de las determinaciones. Toda una visión muy estructural y socioeconómica de la historia. Y Lucien Febvre, fundador de los Anales con Marc Bloch, de la revista y de la manera de hacer la historia en los años 30, había introducido él, casi antes de Braudel, una forma de historia que era más atenta a los pensamientos, las creencias y lo que llamaban no directamente de mentalidades, pero de herramienta mental, como en un tiempo dado existen categorías compartidas para pensar el tiempo, el espacio, el individuo. Y a partir de este uso de un adjetivo mental, utilaje, herramienta mental, los historiadores que mencionaba y que tú mencionabas han desarrollado una forma de historia que se llamaba de las mentalidades, cuyo objetivo era efectivamente de abarcar a fenómenos ignorados por esta historia socioeconómica y política, y por otro lado de detectar lo que era horizontes comunes de maneras de ver, pensar, sentir, más allá de los casos individuales, de las biografías o de los filósofos. Era lo que en una sociedad dada estaba compartido en lo más inmediato de la relación con el mundo, con los otros o con lo sagrado. Y a partir de esto había dos vías diferentes. Una, citando a Philippe Ariès, que hacía hincapié en lo que era realmente compartido para cada individuo de una sociedad. Y para él había este horizonte de sensibilidad o de mentalidad que se definía de una manera global. Y un otro camino que intentaba recuperar algo de la historia social era de pensar que cada grupo social, cada clase, cada medio profesional tenía una mentalidad particular, que era la visión de Jacques Le Goff o de Robert Mandrou, otro historiador del tiempo, y de hacer hincapié en las diferencias. Cuando Philippe Ariès hacía hincapié en lo universal, no un universal transhistórico, pero en un momento histórico dado, y de ahí las relaciones de las percepciones y concepciones de la infancia, o bien su grande libro sobre las maneras de pensar, y de apropiar y de domar la muerte. Bien, pues pienso que con esta introducción que nos da Roger Chartier al tema de lo que es la historia de las mentalidades, me parece que a partir de aquí, de esta explicación que nos da el autor de viva voz, pues podemos iniciar con la discusión de este texto. Mi primera pregunta para todos es, en general, ¿qué les ha parecido esta
este capítulo a grandes rasgos? ¿Cuáles son los puntos que toca, que aborda en este capítulo primero, historia intelectual e historia de las mentalidades? Jessica, ¿quieres participar? ¿O está abierto tu micrófono nada más? Ah, perdón, no. Ah, ok. Ya que abriste el micrófono, ¿qué opinión te merece este texto? Estuve ayer enferma todo el día y no tuve la oportunidad de leerlo. Ok. Yari. ¿No está? Sí, perdón. Bueno, la lectura nos menciona un poco esto, pues lo que hemos venido diciendo, que la historia es un elemento pues muy poderoso. Y creo que, si mal no recuerdo, la lectura hace un poco de mención de como que existen algunos discursos que están pues cargados de ideologías o de símbolos. Y estos permean profundamente pues, en el contenido de estos discursos, y más que nada querer influir por manera. Y pues llegando al punto de querer deformar estos intereses a como sea la conveniencia de la persona que está dando pues este discurso. Y creo que al momento de hacer un poco la lectura me recuerda al principio lo que veníamos diciendo en las primeras clases de esto, que los estados más bien se quieren legitimar por esta historia nacional, y que hasta algún punto se romantiza esto. Y bueno, es un poco lo que puedo decir. La lectura sí me perdía un poco, no diría que es muy complicada, pero sí había algunas partes donde me tenía que regresar para entender algunos puntos. Pero sí me pareció más que nada interesante por esta parte de las ideologías o el simbolismo que está en la historia. Ok, gracias. Pues sí, me parece que no es tan reiterativa o tan repetitiva con temas, obviamente, que hemos visto antes. Pues, en general, pues, estamos hablando de historia cultural y de los orígenes y todo. Habrá algunas, digamos, similitudes, pero me parece que Chartier propone otras cosas y abre otros debates. Sergio, andas por aquí, pero gracias por su participación. A ver, ¿qué es lo que opina o qué es lo que señala que es la historia intelectual y qué son la historia de las ideas? Saúl. Maximiliano. Luis Fernando Ceja. Hola. Hola, ¿qué tal, Luis? Pues bueno, primero empieza poniendo una problemática Ajá, que muy tiene bien. que ver con los idiomas, con las traducciones. En algunos lugares la idea de como que había dos ideas, y estas, al traducirse a otros idiomas, por el mismo vocabulario de estos nuevos idiomas,
no se tradujeron exactamente con los mismos significados, como con las mismas ideas o las mismas líneas. Y de estos cambios fue como cambió de historia intelectual a la historia de las mentalidades. Sí, muy bien. Pues, Sí, adelante, Fer. Sería más o menos eso. Para empezar, sería esa problemática que pone y que explica de cómo fue saliendo esta idea de historia de las mentalidades. Sí, que en general estas corrientes pues presentan un problema, pues por lo que mencionas, ¿no? Por los significados en diferentes idiomas, ¿no? De lo que puede ser mente, mentalidades, idea, historia de las mentalidades, historia de las ideas o historia intelectual, ¿no? Que a grandes rasgos parecería que tratan lo mismo, que estudian lo mismo, pero que tienen diferencias y que muchas parten de esto que nos señalas, Luis Fernando. Más adelante, ¿qué nos empieza a reflexionar? Ahora sí un poco con quizás lo que nos quería dar a entender o lo que quería explicar o que identifica más bien Yari sobre esta cuestión de las ideas, las ideologías y la realidad social y cómo es digamos, por los estados-nación, pues es apropiada, pero me parece que abre un debate Chartier un poco más, sí que tiene que ver con lo político, o ahí está presente, pero no es necesariamente el punto principal, o en mi opinión no es el punto principal, ¿no? Sino ir definiendo qué es esto de la historia intelectual, qué es esto de la historia de las mentalidades, cuáles son sus debates, cuáles son sus conceptos, cuáles son sus autores, digamos, que le dan sentido, que apoyan o que impulsan esta forma de estudiar la historia, ¿no? Y me parece que ahí abren varios debates interesantes. Juan Alberto, ¿andas por acá? Sí, Richard, ¿me escuchó? Sí, te escuchas bien. Dime, Está muy grandes interesante rasgos. la lectura y de hecho también me puse a checar todo esto, lo de los anales, cómo fue que empezaron y cómo fue el cambio de esto. Y se supone que se divide como en 4 categorías. Y ahorita la persona que vimos en el video, digamos que es el de los actuales, el cual maneja lo de la historia, digamos, intelectual, donde no solamente se ve el aspecto político y económico, sino que también se ve en el aspecto personal, donde integra ya más materias que entra lo que es la antropología. Y no recuerdo cuál otra materia. La ¿Me misma permites psicología. pasarme a la computadora? Porque ya comprendo a mis compañeros, se tarda mucho aquí en el celular esta cosa de Teams. No te preocupes, sí, está bien, pásate a la compu. Igual Ok, gracias, después Richard. regreso contigo. Sí, ¿no? La importancia de esta corriente historiográfica francesa conocida como la Escuela de los Anales. Bueno, ya conocimos a Marc Bloch, ya hemos escuchado por ahí a Fernand Braudel, a Lucien Febvre, a todos estos historiadores que, cansados de esta historia positivista, de esta historia de los datos, de las fechas, de tipo también francesa, como Leopold von Ranke o Charles Seignobux, o bueno, pues toda estos historiadores de finales del siglo XIX, pues crean esta corriente que, pues como sabemos, se interesa en temas sociales, se interesa en temas políticos, se interesa en los grandes temas, pero desde un enfoque no tan positivista, desde un enfoque, como lo decíamos, no tan cronológico, aunque tiene una carga importante cuantitativa, una mirada cuantitativa, es decir, tienen interés en los problemas económicos, tienen interés en los problemas políticos, ¿no? Del siglo XVI, del siglo XVII, XVIII, etcétera. Y como vimos también con Marc Bloch, pues tiene interés también en el siglo XIX, en lo que está pasando en el siglo XX, pero
digamos, esa corriente de la primera etapa de la historia de los anales, que va a seguir influyendo y que va a seguir siendo importante, pues pone el ojo en eso, ¿no? En los problemas sociales, en temas sociales, ¿no? Y esos temas sociales, pues, tienen que ver con la economía, tienen que ver con el crecimiento poblacional, que van a ser los estudios demográficos, tienen que ver con lo que estamos viviendo ahorita, las pandemias, ¿no? Las enfermedades, la mortandad, como, bueno, ya decía, el crecimiento demográfico, el nacimiento de los estados-nación, es decir, problemas políticos, ¿no? Pero ya no he visto tanto a través de las grandes historias o de los grandes hombres o de los grandes monarcas, sino a través de otro tipo de mirada teórico-metodológica, pero además también tienen un interés muy importante en una nueva lectura de los documentos, ¿no? Ya no el documento como digamos, como escrito, como esta fuente de información fidedigna que el historiador anhela encontrar, porque ahí va a encontrar la verdad o la información verídica y simplemente la va a tratar de ordenar, darle un orden y presentarla en un texto, ¿no? Esta corriente de los anales lo hemos visto con Bloch, ¿no? Y un poco con Peter Burke. Es ahora hacer una crítica a esos documentos, no cuestionar esos documentos. Entonces eso propone la Escuela de los Anales y va a crear una influencia ahí. Roger Chartier lo que nos dice es, bueno, no podemos negar que ahí está una primera esfuerzo, una primera etapa, los primeros anales, la primera esfuerzo de la Escuela de los Anales, ¿no? Con Lucien Febvre y Marc Bloch, y sobre todo especialmente con Lucien Febvre, esta idea de una historia intelectual, esta idea del intelecto, esta historia de los intelectuales, de las capacidades intelectuales, de las actividades intelectuales, ¿sí? Entonces quiero que nos ubiquemos en las primeras página 16, 17, 18, 19, en donde nos empieza a hablar de Roger Chartier, de una serie de propuestas, ¿no? de procedimientos impulsados primero por Lucien Febvre y después por ahí otros dos autores que nos va a mencionar y que sí me gustaría que los dialogáramos. No sé, José Eduardo, si tienes posibilidad de poner tu micrófono, si no, pues lo puedes escribir en el chat. Y Beto, no sé si andas por acá. ¿Qué pasó? Así, a grandes rasgos, en estas páginas 16, 17, 18, ¿qué rescatas de lo que está en este texto? Permítame, es que estaba abriendo el PDF. Ok. Bueno, en el PDF, así, ¿qué recuerdas de esta lectura? ¿Qué te deja? ¿Qué te parece? Pues no sé si se acuerdan, fue la lectura que yo expuse. No me acordaba. Sí, fue la que yo expuse el año pasado. Te va a tocar el siguiente, ¿no? Sí, la siguiente me toca a mí. Y pues la lectura en sí tiene teorías, bueno, no teorías, sino plantea muy bien lo que es la historia intelectual. Cómo es que, pues pese a que llegó tarde para sustituir las designaciones tradicionales de la historia, de la filosofía, del arte, literatura, pues el campo que abrió fue, pues, ¿cómo decirlo? El campo que abarca las formas de pensamiento de la historia intelectual, pues hace más preciso
todo lo que viene siendo la historia. Y me parece que rescata bastantes conceptos que pues nos van a ayudar a entender como de forma cronológica, como si fuese una guía, entender la historia cultural. Ok. Gracias. A ver, Elia, si anda por aquí, si puede poner su micrófono. Oye, se está saliendo. Ana Paola, también supongo que tienes problemitas para poder conectar tu micro. O, si nos escuchas. Adelante, Juan Alberto. Sí, dale, Juan Alberto. ¿Ya me escucho? Ya te escuchas, ya. Oye, creo que está fallando hoy mucho la aplicación, Richard. Otra vez. Porque pensé que era el teléfono, pues ya vi que no tarde el micrófono, se queda como trabado, como pasmado. Sí, pues esta cosa ha fallado mucho, ¿no? Esta cosa del Teams. Yo creo que están usando su servicio y ya se está saturando. Sí, pues sabemos lo difícil que es esta cosa, ¿no? Se maneja mucho como, digamos, que fue esa trascendencia en cuestión de los anales. No es No, ya estás hablando de la lectura. Yo pensé que estabas hablando de Teams. No, adelante, Juan Alberto. Dale. Sí, la palabra se confunde un poco, ¿va? Más si la buscas en internet. Sí, dale. Se menciona, bueno, no es necesario ya decirle a varios que pues todo eso comenzó con Mark Bloch y con Febvre, que comenzaron en 1929 hasta 1956, podría decir que es como la primera generación de los anales. Y luego es donde ya viene la segunda generación de estos colegas, camaradas de los anales, que sería de 1956 a 1968, creo que alguien escribió. Sí, Ana Paula. Es donde ya sale Fernand Braudel y da como a conocer la categoría, o se puede decir como clasificación de un poco de las historias, que la historia puede ser tanto larga como media o corta. Luego se viene, digamos, el tercer bloque o tercera generación de los anales, que es de 1969 a 1989, con James Le Goff. Y es donde ya se empieza como a hacer un poco más de interés académico, porque ya empiezan a incorporar lo que es la cultura. Y y es cuando se podría decir que se empieza a usar el término de nueva cultura, no, perdón, nueva historia, creo. Y ahora ya estamos con lo que es lo de la actualidad, que es de 1989 hasta las fechas, que es ya donde sale el amigo Rogelio, el amigo Roger, que es lo de la nueva historia cultural. En cuestiones de eso es de que ya no es una historia, digamos, tradicional, es una historia que no solamente se enfoca en archivos y todo eso, sino que tiene diferentes recursos para estudiar lo que es la historia, ya sean periódicos, artículos, videos, entrevistas, bla, bla. No solamente se basa en una clase de archivos. Y esta, digamos que es la más actual, se podría decir, y ya nos da un poco un amplio más para poder hacer investigaciones, para poder hacer formulaciones de preguntas, en cuestiones de que también se maneja de que a la hora de traducir es mejor estudiar a las personas, a la cultura, para poder entender qué término quiere decir con esa palabra. En la anterior clase ya se manejaba. ¿Sí sigue escuchando? Sí, se sigue escuchando. Es que puse en silencio mi micrófono porque a veces se vicia el sonido. Oye. Dije, a lo mejor estoy hablando como un loco y ya no se escucha. Un ejemplo, se puede decir alguna palabra, el chucho. Un chucho para nosotros algunos es una persona, un chavo, pero si vamos para otra región,
como si vamos para Chiapas, chucho es un perro, es como referirse al can, y es por eso como es donde traía como la materia, no sé si sea antropológica o sería en cuestión de idiomas para poder comprender más qué quiso decir el autor cuando escribió eso, realmente a qué se refería. Hasta aquí sería mi pequeña participación, Richard. Más bien, esto que pones sobre la mesa de las expresiones, de las palabras, del uso de las palabras, ¿no? Más bien tendría que ver como con estudios, sí, de antropología, pero lingüística, ¿no? Exacto. Y de hecho hay varios trabajos sobre eso, sobre la apropiación del habla, los modismos, regionalismos, el caló, obviamente en donde hay comunidades que todavía pues hablan idiomas originarios, ¿no? Pues la combinación, etcétera, ¿no? Entonces, sí va un poco por ahí. A ver, no dice quién, solo que alguien. Ok, a varios los está sacando el Teams, o sea, que dice que alguien los saca de la sesión. Me di cuenta que es en los teléfonos, porque aquí en la computadora no me sale. Ahorita que me conecté al teléfono me salió como 4 veces o 3 del iPhone. Del Android no pasa eso, creo, tampoco. La verdad es que pues yo lo hago desde la computadora, entonces pues nunca me ha pasado eso. Yo no estoy sacando a nadie, para que quede claro, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Supongo que es la plataforma. Bueno, quiero pasar un poco, yo lo que quería era llegar a que Roger Chartier pues identifica, al menos en un primer momento, cuando está dialogando, debatiendo sobre esta, digamos, pues sí, la importancia de la Escuela de los Anales, pero también la inclusión de otros pensadores, entre ellos, bueno, va a mencionar a Lucien Febvre y a Erwin Panofsky. Y a través de ellos va a retomar algunas ideas que me parece que son, digamos, son propuestas conceptuales y son debates conceptuales y son debates teóricos que no están en Burke, que no están en Marblok, o que si están apenas están esbozados y con ellos, con estos conceptos, Roger Chartier, como dice el compañero Juan Alberto, el amigo Rogelio, nos va digamos, a ir armando un aparato teórico. Abigail, ¿andas por aquí? Sí, aquí estoy. A ver, ¿qué nos puedes compartir o recordar, o qué recuerdas que menciona el autor de estos dos pensadores, de Febvre y Erwin Panofsky? No, la verdad no me acuerdo. Estoy haciéndome el desayuno, pero ya estoy por sentarme. Voy a revisar lo que subrayé y voy a participar. Bueno. Sí, está bien. Está bien. Ok, bien. Bueno, una de las cosas que nos propone el autor es que en estos dos pensadores se van a explicar conceptos, se van a desarrollar conceptos que tienen que ver con la manera de sentir y de pensar de las personas, ¿no? Y eso me parece, digamos, súper pertinente, ¿no? Es decir, vamos a historiar, ¿no? La historia de las ideas y la historia intelectual y la historia de las mentalidades. Quiere historiar sobre cómo sienten las personas, cómo piensan las personas. Pero lo que nos dice Chartier es, pues hasta antes, pues la verdad es que no se había armado un aparato conceptual, un aparato teórico que en realidad pudiera eso, explicar cómo sentimos las cosas, cómo pensamos las cosas, ¿no? Nos dice por ahí, obviamente, pues sí, va a haber una influencia de la filosofía, también de la psicología. Recordemos que ya para estos años ya están más o menos avanzados, o bueno, sobre todo los planteamientos de Sigmund Freud, del psicoanálisis, ¿no? Después de otros autores como Carl Jung, y bueno, después vendrán
otros autores más como Jacques Lacan, ¿no? Pero pues a principios del siglo XX, pues ya el campo de la psicología ya empieza a ser un estudio más formal. De hecho, los primeros antropólogos, sobre todo del siglo XX, pues también voltearon a ver qué onda con los postulados de la psicología para entender un poco el accionar de los seres humanos o de los grupos humanos, ¿no? Entonces hay una preocupación por eso, ¿no? ¿Cómo sentimos o cómo sentían las personas o cómo estudiar los sentimientos o cómo estudiar los pensamientos, ¿no? Y por ahí nos explica Chartier que, bueno, que se empiezan a desarrollar mecanismos, que se empiezan a desarrollar estrategias para estudiar las categorías fundamentales del pensamiento. Es decir, hay todo un esfuerzo, de hecho también desde la sociología de eso, de categorizar las formas de pensar, ¿no? Existen diferentes categorías de las formas de pensar y bueno, pues por ahí ya vendrán, como les digo, alguna influencia del campo de la psicología, ¿no? Sin embargo, me parece que hay un par por ahí de definiciones que sobre todo, y de conceptos que sobre todo va a rescatar el autor, o sea, Chartier, de Panofsky y de Lucien Febvre. De Panofsky, la idea de las costumbres mentales, ¿sí? Panofsky va a crear este concepto, bueno, va a crear dos conceptos, ¿no? Las costumbres mentales, que es un concepto muy similar al que propone Pierre Bourdieu algunos años después, o más o menos en los mismos años, que le llama habitus. Solamente que toda esta teoría de Pierre Bourdieu, o Bourdieu, como le quieran decir, que es pues, un sociólogo famoso y que es muy utilizado y muy empleado hoy en día, pues eso está más en el campo de la sociología y en términos, sí, sociales, y él le llama habitus, ¿no? Es decir, una serie de costumbres, una serie de prácticas que se estructuran tanto, que se repiten tanto, que se reiteran tanto, que pues ya se vuelven hábitos y pues que no cuestionamos, que simplemente pues accionamos o ejercemos, ¿no? Y el otro concepto súper importante que propone Erwin Panofsky es el de la fuerza forjadora de costumbres. Yo quisiera que un poquito reflexionáramos sobre estos dos conceptos que me parecen fundamentales, que me parecen súper importantes, porque además después va a venir una lectura que tiene que ver sobre la cuestión de las tradiciones y su invención. Y me parece que estos dos conceptos nos permiten a nosotros como estudiantes, como interesados en la cultura, como interesados en los estudios culturales, tener dos herramientas conceptuales o dos conceptos que explican cómo opera la cultura a nivel social o a nivel humano, ¿no? Por un lado, costumbres mentales. ¿A qué creen que se esté refiriendo? O si leyeron, que estoy seguro que leyeron la lectura, ¿qué se refiere Panofsky con esto de las costumbres mentales? A ver, Jessica, ¿andas por acá? Sí. Sé que no leíste, pues, pero a ver, ¿a qué te suena eso de costumbre mental? No sé, no se me ocurre nada, pues si separamos las palabras, costumbre pues es una acción como relacionado con la memoria de recordar un acto y que se haga como continuo, no continuo, sino que no deje de repetirse. Uh-huh. Y pues... A ver, hasta ahí, ¿qué costumbres tienes? Dime. Costumbres. Uh-huh. Espera. Pues las típicas, creo, o sea, de mi persona. Ajá, sí, tú, ¿qué costumbres?
¿Qué costumbres? Pues bañar todos los días, ¿Esa es una costumbre? Sí. Es un hábito de higiene. Es un hábito. Ajá, eso es un hábito de higiene, ¿no? Eso no es una costumbre. Costumbre sería que a lo mejor cada mes te fueras a un baño específico, público, te bañaras con pétalos de rosa y champán, qué sé yo, ¿no? Pero bañarse todos los días es un hábito de higiene. Pues no sé, solamente se me viene a la mente ya tengo, no, es que, bueno, sí, tengo unos peces, entonces les tengo que limpiar la pecera cada 15 días, eso es una costumbre. Eso tampoco es un hábito. Es un hábito, ¿no? Entonces, no sé, estoy perdida, solamente se me viene a la mente, pues, cuando celebramos, es como de ley celebrar la Nochebuena. Y el Año Nuevo en familia. Pues eso es una tradición, ¿no? Entonces, no, estoy perdida. Ok. Yaritza, dígame, ¿qué costumbres tiene usted? ¿Qué acostumbra hacer? Estoy también pensando en algo. Costumbre. Es que, bueno, si soy sincera, ¿cómo lo pregunto? No encuentro, me está costando un poco encontrar la diferencia entre costumbre y hábito. O no sé si son sinónimos. No, no son sinónimos. En términos conceptuales no, pueden ser a veces utilizados en el lenguaje coloquial como sinónimos, pero no son lo mismo. Ahorita te doy la palabra, Abigail. Nada más quiero compartir lo que dice José Eduardo. Dice, una costumbre sería como ir a casa de tu abuela los domingos y comer caldo. Pues sí, algo parecido. Gracias, José Eduardo. Adelante, Abigail. Abby. Perdón, se tarda en activar el micrófono. Ok. Pues estaba un poco complicado y no encuentro la página donde según yo venía, pero pues Febré habla de unas costumbres mentales que a grandes rasgos pues son, digamos, las ataduras o las conjeturas que un individuo tiene mentalmente y que son establecidas por la época y el espacio dado en el que él nace y se desarrolla como ser humano, ¿no? Y que precisamente pues le hacen el tiempo y el lugar donde vive, le hace caer en unas costumbres mentales de las que es inconsciente y que le pueden, más que impedir, creo que pues todavía no están, creo que por ahí decía, pues todavía no están preparadas para llegar a ciertas ideas que pues tiempo después algunos hombres o algunos individuos sí van a llegar, porque pues ya en ese tiempo y en ese espacio sus costumbres mentales se lo van a permitir. Ok, sí, muchas gracias. Pues a lo mejor está entre la página 17, 18, 19, por ahí, más o menos, estos dos autores, Panofsky y Lucien Febvre, pues Roger Chartier nos va a explicar un poco estos conceptos, ¿no? El de la costumbre mental, ¿no? El de esta idea de la fuerza forjadora de la costumbre o de costumbres, ¿no? Y esta idea de Lucien Febvre de un utilaje mental, ¿no? A grandes rasgos, Lucien Febvre nos va a definir el utilaje mental. Estoy en la página 19 y es una cita de él. Nos dice, a cada civilización corresponde su utilaje mental, más aún a cada época de una misma civilización.
a cada progreso, ya sea de técnicas, de ciencias, que la caracterice, una maquinaria renovada, un poco más desarrollada para ciertos empleos, un poco menos para otros. Un utilaje mental que esa civilización, esa época, no está seguro de poder transmitir en forma íntegra a las civilizaciones, a las épocas que le irán sucediendo. Este conjunto de herramientas conocerá mutilaciones, retrocesos, deformaciones importantes o, por el contrario, avances, enriquecimientos, nuevas complicaciones. Este instrumento vale para la civilización que supo forjar, vale para la época que lo utiliza, no vale para la eternidad ni para la humanidad, ni siquiera para restringido curso de una evolución interna de civilización. Es decir, tanto sobre todo el concepto de utilaje como costumbre mental, que son muy cercanos, nos dice estos autores, hay una serie, así como hay una serie de hábitos, como ahorita nos decía Jessica, ¿no? Bañarse todos los días. Para nosotros, latinoamericanos, mexicanos del siglo XXI, pues sí, ¿no? Bañarse todos los días, pues es un hábito de higiene y salud, ¿no? Ahorita te doy la palabra a Juan Alberto. Pero hace algunos años, para los españoles, y todavía sigue siendo para algunos, pues eso de bañarse pues no era un hábito tan común, ¿no? Sin embargo, sigue siendo un hábito. Cuando ya hay una costumbre pasa más allá de un simple hábito, sino que empieza, digamos, a generar una serie de prácticas, digamos, de acciones que empiezan a convertirse de cierta manera en simbólicas para el individuo, ¿no? Obviamente sabemos que una tradición es una tradición, ya es simbólica, pero es ya para un grupo social. Entonces, un poquito la diferencia es que un hábito pues puede ser un hábito muy personal que igual no tiene una significación muy profunda. La costumbre puede tener una significación más profunda y además un arraigo y una temporalidad, pero como nos dice el autor, no funciona para toda la época. Hay que entender que a veces avanza, hay retrocesos, que hay enriquecimientos, pero que además, y en ese sentido de la costumbre mental, cuando ellos están hablando de la costumbre mental, es decir, es un tipo de práctica o de acción que existe, llamémosle en términos metafóricos, y ellos lo mencionan así, como el espíritu de la humanidad, ¿no? Como el espíritu de la época. Hay una idea, pues sí, una idea mental que está como presente un poco en la época, ¿no? Por ejemplo, quizás, bueno, muchos de ustedes no estaban todavía en este mundo, algunos ya, y estaban muy pequeños, pero cuando finalizó el siglo XX, desde unos años antes, 1996, 97, 98, se hablaba increíblemente del fin del mundo, ¿no? Y no, ya va a venir el cambio del siglo y del milenio, vamos a pasar del 99 al 2000, las máquinas se van a volver locas, se va a acabar el mundo, va a caer un meteorito, etc. Había una idea más o menos generalizada del fin del mundo, ¿no? Ahorita no voy a ahondar sobre estos discursos internos que están, porque la misma lectura nos va a dar sugerencias y pistas de cómo pensar, pero un poco por ahí va el asunto. Ahora sí, Juan Alberto, porfa. Se me ocurrió como un ejemplo de costumbre acá en la Ciudad de México, que ha cambiado. Un ejemplo, mi abuelo me decía que al principio, cuando estaba en el metro en la Ciudad de México, que era más ordenado, que había, porque para entrar al vagón que era pues, hasta una fila hacían, y que ahora no, ahora es como todos de que se empujan, se avientan, o sea, como que tiempos les dan para entrar, así, en la Ciudad de México, es como una costumbre. Pero cambia la costumbre de esa misma persona a la hora de tomar lo que es la combi. No sé si han tomado una combi, lo que es en la Ciudad de México, que llegan y persona que se sube te dice buenos días, buenas tardes, y cuando se va felicidad, que tengan un buen día, así como muy, muy educada la persona. Y esa misma persona es la que empujaba a un adulto mayor para entrar al vagón del metro. No sé si sea una idea más o menos de costumbre, porque le dimos como la acción de una cierta comunidad. Sí, bueno,
más bien tiene que ver como con ciertas acciones, como acabas de decir, prácticas, que te impone el espacio, ¿no? O sea, estar en el metro Pantitlán a las 7 de la mañana y lunes, güey, pues, o sea, hay chorrocientas mil personas y pues es prácticamente imposible que no puedas, que puedas mantener la calma ahí, ¿no? Pero pues en una combi o en una pecera, en donde la dinámica es diferente, en donde el espacio es diferente, aunque quizás también si fuera hora pico, pues podría a lo mejor generar otro tipo de reacción en las personas, pues sí, eso generaría o esperaría otro tipo de dinámica social o de práctica, ¿no? Puede ser, quizás a lo que voy y pueda ser esta una costumbre mental, y aquí, ojo, no es una cuestión discriminatoria, pero sí es una constante, es que al interior del país, pues se tiene la imagen del chilango mala onda, pues, ¿no? De este chilango gandalla, de este chilango que llega a aprovecharse de los demás, ¿no? Es más, yo recuerdo algunas expresiones cuando vivía en Guadalajara de mucha gente que decías patria, mata un chilango, pues, ¿no? O sea, digamos, no es tampoco el mejor ejemplo, pero hay, y lo van a mencionar los autores, por eso, sobre todo este vínculo con la psicología en un primer momento, este problema o este asunto de las estructuras mentales, ¿no? Primero, de qué es una idea, las ideas que tenemos, y después las estructuras mentales que tenemos, pues, o las estructuras mentales sobre las cuales están cimentadas nuestras ideas y por lo tanto nuestras costumbres, ¿no? Y ahí hay un debate muy interesante que el autor plantea, y bueno, se nos va un poco el tiempo, pero el autor lo rastrea desde estos antropólogos, desde estos, digamos, interesados en las, bueno, así le llaman ellos, en estas culturas primitivas, en estas, digamos, culturas en donde todavía no hay o civilizaciones, como les llamaban ellos, en donde no hay o grupos primitivos más bien, en donde no hay un desarrollo político, económico, religioso tan sofisticado o más sofisticado como pueden ser ya las civilizaciones o las culturas, pero desde ahí ya empiezan algunos antropólogos, sobre todo influenciados por el pensamiento o por la influencia de la psicología, a decir, a ver, es que hay estructuras mentales, hay una serie de nociones mentales que comparten en general los grupos humanos en diferentes momentos, ¿no? Bueno, yo les voy a recomendar un libro, no tienen por qué leerlo, pero Emile Durkheim escribe un librito más o menos grande que se llama sobre las religiones, por aquí lo debo de tener. Al rato me voy a acordar, pero es formas de estructura religiosa o algo así, pero en el que propone que básicamente todas las religiones, obviamente occidentales, porque son las que estudian, tienen la misma estructura, ¿no? Tienen la misma, digamos, apelan a la misma estructura psíquica, ¿sí? A una necesidad, digamos, emotiva, mental de los individuos por responder a cosas que físicamente no pueden, ¿no? Y Durkheim identifica en pueblos originarios, en grupos primitivos, por así decirlo, la importancia, por ejemplo, de ciertas figuras o de ciertos objetos, como son los tótem, en donde simbolizan físicamente todo ese pensamiento, ¿no? Toda esta carga mágica, toda esta carga abstracta, ¿no? Y un poco estos autores, sobre todo en el caso de Panofsky, va a tratar como de lidiar con ese tipo de conceptos más propios de la sociología. Por eso es súper rico este debate, en el que dice, ok, el problema es que la sociología y los estudios cuantitativos quieren objetualizar y a veces tienden a reificar, es decir, a cosificar, y por lo tanto, pues ya en un método histórico, serial, pues a identificar una serie de elementos que deben de cumplir las sociedades
para poder, digamos, ser llamados estudios culturales, es decir, si este grupo social cumple con tener un tótem o un santo, pero además cumple con este otro elemento, o sea, esta corriente que va a empezar a describirnos Roger Chartier, es una corriente que va, valga la redundancia, a contracorriente de esa tendencia que intentaba objetualizar los estudios de la mentalidad, ¿no? Objetualizar los estudios culturales. Entonces, ahí hay un debate que me parece súper pertinente, que bueno, lástima, tendremos que avanzar un poquito más, pero que, digamos, para los estudios contemporáneos de la cultura, para los estudios contemporáneos, básicamente de estudios culturales, me parece que ahí hay un debate teórico muy rico y muy interesante. Después, avanzando un poco, nos va a hablar en el apartado 2, historia de las mentalidades e historia de las ideas. Y nos va a decir Roger Chartier que va a existir, ¿sí?, a partir otra vez de la década de los 60, ¿no?, llamémosle unas propuestas diferentes que se oponen a esta propuesta clásica de la noción de las mentalidades, en la que nos dice específicamente de la escuela francesa, ¿no?, cuyo objeto en sí no eran las ideas, pues, ¿no? Nos dice, frente a la idea, construcción consciente de un espíritu individualizado, se opone la mentalidad, siempre colectiva, que regula sin explicarse las representaciones y los juicios de los sujetos en sociedad. Es decir, por un lado, la idea como concepto individual y la mentalidad como concepto colectivo. Y el autor nos va a explicar, ¿no?, cómo está presente y cómo hay un debate sobre las nociones del tiempo, del espacio, desde la perspectiva individual o personal, cómo la psicología de las mentalidades va a tener una participación directa, van a surgir propuestas ahí históricas sobre cómo estudiar la mente, ¿no? Y pues obviamente una de las disciplinas que va a abonar pues va a ser la psicología, los estudios de la psicología. Y nos dice el autor cómo hay una relación entre, digamos, la historia de las mentalidades, la historia económica que hace rato les mencionaba, y esta idea de una historia cultural en la forma en cómo se intenta proceder teórico-metodológicamente en este tipo de estudios, ¿no? Y ahí es en donde Roger Chartier hace una crítica a este intento de equiparar la historia de las mentalidades y por ende la historia cultural con un estudio como son los estudios históricos, económicos o demográficos, ¿no? Nos dice Chartier, en una pregunta, ¿cómo articular, de hecho, el tiempo largo de las mentalidades, que, como nos mencionaba hace rato Juan Alberto, pues es un concepto de Fernand Braudel, que en el nivel de los datos cuantificables son poco móviles y poco plásticos con el tiempo corto de bruscos abandonos o de transferencias colectivas de creencia y sensibilidad, ¿sí? Es decir, a diferencia de otros textos que hemos leído un poco a manera más de, digamos, sí, de estado de la cuestión, en donde se critica a los autores y en donde se hacen análisis muy críticos de los autores referencia o a los que se están referenciando, acá Chartier empieza a generar una serie de preguntas sí críticas, pero muy puntillosas, pues, ¿no? Empieza así a hacer una serie de preguntas complejas
y que van en el orden teórico de cuestionar estos planteamientos teóricos, ¿no? Y después genera otra pregunta, dice, pero esto lleva a otra, ¿no? A cómo pensar la jerarquización, articulación y complejidad de los diferentes espacios temporales, de la duración, corta coyuntura y larga duración de los fenómenos históricos, ¿no? Es decir, aquí le tira así con todo a esta tendencia, digamos, de la misma escuela de los anales a pensar o a estructurar o a organizar los textos históricos a través de estas tres grandes modos de temporalidad, ¿no? El corto, la coyuntura, la larga duración, ¿no? Nos dice, a ver, pero, o sea, ¿cómo jerarquizamos eso, no? ¿Cómo lo articulamos con una serie de diferentes espacios temporales que son sumamente complejos, ¿no? Y nos dice, esa es una de las herencias de la historia cultural en la que, digamos, se retrotrae estas dinámicas y estas formas de trabajo de esta historia economicista, de esta historia, si no bien positivista, pero sí esta historia no reduccionista, pero sí economicista, ¿no? Por eso nos dice Chartier, ¿no?, que esta forma de trabajar obliga a una adecuación necesaria entre las divisiones intelectuales o culturales y las fronteras sociales, sea la que separa al pueblo de los ciudadanos importantes, los dominados y los dominadores, los que fragmentan la escala social. Y aquí es en donde, bueno, lo que intenta explicarnos, o bueno, en mi interpretación, nos lleva a cuestionarnos, ¿no?, este equilibrio entre la historia y las ciencias sociales. Y por eso cita Chartier a estos otros dos autores, a Lucian Goldman y a Georgi Lukács, los cuales, ¿no?, también nos proponen una serie de conceptos. Más bien Goldman se apropia el concepto visión del mundo, que es definido como el conjunto de aspiraciones, de sentimientos y de ideas que reúnen a los miembros de un mismo grupo y los oponen a los otros grupos, y que es un concepto de Lukács, y Goldman lo emplea, lo utiliza, ¿no?, sobre todo para ser un contrapeso de esta idea de las estructuras mentales, de que los seres humanos operamos por estructuras mentales inmóviles, que tenemos estructuras mentales que se han impuesto a la fuerza de la tradición, a la fuerza de la costumbre, a la fuerza de los rituales, de la educación misma, ¿no? Y que, bueno, en gran medida es, digamos, un concepto operativo que funciona, que sí podemos identificar cómo sí existen ciertas estructuras mentales, pero que también a la vez, si lo contraponemos con el concepto visión del mundo, ¿no?, que nos habla de todas esas aspiraciones, de todos esos sentimientos que se reúnen o que reúnen miembros de un mismo grupo y que se opone a otros grupos, ¿no? Y que eso genera en esta, digamos, en esta conceptualización, planteándolo así, nos genera desconfianza y rechazo a los enfoques cuantitativos que estaban abonando o que estaban llevando a la historia cultural a eso, a una visión o a un tipo de estudio que ya no tenía tanto que ver con precisamente estudiar la complejidad de la cultura, sino tratar de estudiar nada más la objetualización de la cultura. Y aquí es en donde quiero llegar a un par de puntos que creo que nos pueden llevar y abrir un poco más el debate y quizás poner y reflexionar sobre este tema de manera, pues a lo mejor en el que nos permite participar a todos de mejor manera, ¿no? Esta cuestión de la alta cultura y la cultura popular. ¿Qué entendemos por eso de alta cultura?
las bellas artes y las tradiciones artísticas, sobre todo de origen o de costumbre europeo, como pues los teatros en estos grandes recintos, la música clásica o la música de cámara, entre otros. Sí, muy bien, Abigail, ¿alguien más? ¿A qué más se liga esto de la alta cultura, además, sí, de estos valores estéticos occidentales, europeos? ¿A qué más se liga o a qué más hace referencia, o para ustedes, a qué más hace referencia esta idea, noción de la alta cultura? Adelante, Luis Fernando. Ay. Bueno, aparte de todas esas partes de lo artístico, también podría ser la educación de un cierto grupo, puede ser la forma en la que se relaciona ese cierto grupo, que pues al tratarse de la alta cultura se trata de las élites. Puede ser élites económicas, personas que están muy arriba en lo económico, cosas que solo esas personas pueden alcanzar gracias a justamente esa posición de privilegio. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Fer. Ahora sí, Beto. Ay, perdón que no levantaba la mano, iba nada más a hablar así. Pues iba a decir también que la educación, pero también otro factor que creo que predispone a lo que ellos pues consideran esto de la alta cultura, que es lo civilizado, lo que tiene un proceso pues un poco más complejo a su perspectiva. Muy bien, sí, gracias. Sí, aquí en esta parte, y bueno, no sé a ustedes si les generó lo mismo a mí, en lo personal, me gusta sobre todo esta parte del texto y ojo, generalmente no utilizo la palabra gustar, ¿no? En textos académicos, pero me gustan estos temas que empieza a debatir, a explicar Roger Chartier, porque a veces nosotros cuando desconocemos un poco estos trasfondos, pensamos que son debates muy recientes. Yo siempre he tenido luego un conflicto no tanto con los antropólogos, pero sí un poco con los sociólogos, y sobre todo con los politólogos hoy en día, ¿no? Que estudian según ellos fenómenos contemporáneos y estudian ellos según problemas sociales actuales que tienen explicación en el mundo actual y que son importantes para el mundo actual. Y a veces terminan reflexionando sobre cosas o proponiendo cosas o explicando cosas que están en la historia. En algunos foros en donde he podido compartir mesa y debate y diálogo sobre todo, como les digo, con sociólogos muy contemporáneos que nada más piensan que estudiar sociología es estudiar lo actual, y sobre todo con politólogos y economistas que se las dan de ser los que proponen los grandes debates de las ciencias sociales. En muchas ocasiones su problema es que no tienen un enfoque histórico, que sí plantean problemas contemporáneos actuales, pero no tienen un enfoque histórico. Y uno de esos grandes debates es el tema de la cultura.
¿no? Muchas veces se está debatiendo, sobre todo, y a nivel no nada más académico, compañeros, sino a nivel social y a nivel político y a nivel de las decisiones políticas sobre la toma de decisiones sobre la cultura. Se hacen una serie, en el mejor de los casos, de debates con académicos, con interesados en la cultura, desde la política, desde la sociología, desde la economía, qué sé yo, y les falta una lectura histórica de los fenómenos. En el peor de los casos se debate, bueno, ni siquiera es debate eso, hay personas que toman decisiones o influyen en las decisiones de ayuntamientos, de gobiernos, etcétera, que ni siquiera tienen una formación académica en temas sobre la cultura, pero que tienen una idea bastante, digámoslo así, limitada, por no utilizar una palabra más grosera, una visión limitada de lo que es la cultura, ¿no? Y que piensan que cultura es nada más bailes folclóricos y clases de pinturita, de acuarela y ya, pues, ¿no? O sea, de repente, y lamentablemente en el México contemporáneo y actual, pues esas son muchas veces las personas que influyen en en decisiones culturales, o hoy en día, pues, esta cuestión de los llamados influencers, no sé si a ustedes les supieron o conocieron este caso de unos tipos que supuestamente contrataron para que fueran a hacer promoción a una zona en Yucatán, me parece, o Quintana Roo, creo que fue en Yucatán, porque fue en Chichén Itzá, pues claro, fue en Yucatán, y fueron contratados por el ayuntamiento y la dependencia de cultura, que ya me imagino qué tipo de persona debe estar a cargo del departamento de cultura al contratar unos influencers, y estos tipos pues hicieron ahí un relajo, y la dependencia que se encarga de eso, que es el INAH, pues puso una queja, y todavía el tipo del político pues puso a cuestionar por qué el INAH señalaba estas inconsistencias, ¿no? Es decir, aunque parezca, y bueno, no parece, o sea, Roger Chartier se está refiriendo a unas problemáticas de su época y haciendo reflexión a aspectos de su época, pero esta parte del texto me parece que nos puede llevar a reflexionar debates históricos, problemas históricos actuales, con fenómenos actuales que nos permiten explicar problemas actuales, y entonces digamos, dialogar con estos actores sociales que muchas veces están tomando decisiones importantes sobre la cultura, pero que carecen no solamente de una formación ni de sentido crítico, ni siquiera de sentido común, sino carecen digamos, de una serie de elementos y de herramientas conceptuales que permitan ampliar el panorama de entender estos problemas culturales, ¿no? Estos fenómenos culturales. Y en ese sentido, Roger Chartier nos hace una crítica, pero así muy interesante, sobre todo la historia social de las ideas y al campo de este tipo de propuestas, ¿no? Nos dice el autor, no se debe de reducir una idea o una ideología a sus condiciones de producción o de recepción, que muchas veces es el interés de algunos estudios, ¿no? Nada más estudiar las condiciones de producción o de recepción, sino asimilar a ellas, que es una objetivación, es decir, se cosifican los contenidos de pensamiento en objetos culturales. Cuando volví a leer esto, me permití escribir una breve aportación que se las quiero compartir. Y yo pienso, esto es sensacional lo que critica Roger Chartier, porque es lo que vivimos en la actualidad, una cosificación de las ideas y de la cultura, ¿sí? Es decir, estamos en una etapa, digamos, en el que el panorama cultural, en el que la cultura y las prácticas culturales se han desposeído de su simbolismo y de su significado, ¿sí? Y que básicamente lo que interesa o lo que buscan estos actores sociales que están inmersos en la toma de decisiones de la cultura es simplemente
la cosificación o la objetivación de la cultura. Es decir, una cultura mercantilista. La cultura vale, los productos culturales valen, las ideas valen, la creatividad vale en función de lo que vende, en función del objeto, no en función del valor de la idea, ¿no? Es decir, nos parece o parece ser que la cultura ahora está contenida en algo o en una cosa específica. Y nos venden la idea de que con un aparatito o con un programita nos muestran las ideas o nos muestran la gran cualidad simbólica de la cultura, cuando no lo es así, cuando simplemente reducen la cultura a un objeto. Y nos dice, y bueno, yo sugiero este debate, me hace reflexionar este debate, que el problema de llevar a un conjunto reducido de fórmulas de las cuales solo se debe estudiar, nos dice esto también apoyado en Chartier, la frecuencia, ¿sí? Es decir, cuántas veces pasa, cuántas veces sucede, ¿no? Es lo que nos lleva a, digamos, a diferenciar dos posturas, ¿no? Por un lado, quizás la de una postura sociológica que va a centrarse a identificar en las palabras, en las ideas y los pensamientos, simplemente objetualizaciones que puede enumerar, que puede cuantificar, y que probablemente para determinado tipo de estudios esté bien, pero ese no es estudiar el valor creativo, simbólico de la cultura, sino un valor simbólico de la cultura que está en un orden sensitivo, que está en un orden, digamos, emotivo, y que eso no quiere decir que no se puede estudiar, objetivamente me refiero. Y esto es a lo que me lleva, si ya no al campo de los sociólogos, sí a un terreno que sí es importante para ustedes y que sí tiene que ver con su formación y que tiene que ver con el campo de la gestión cultural. Yo estoy convencido que la gestión cultural pues no es una ciencia, pero es un conjunto de disciplinas que nos permiten pensar la cultura e intervenir en la cultura y formar parte de la cultura y accionar con la cultura de manera diferente, de pensar más ampliamente la cultura. Pero en el poco conocimiento, o mucho o poco, el que tenga conocimiento sobre mi relación con la gestión cultural, lo que me he dado cuenta, y es una postura crítica, es que sobre todo a nivel operacional efectivo, a nivel política pública, a nivel políticas gubernamentales, y lamentablemente esos son los debates que en muchos espacios académicos se dan, pues se toca más el tema de la cultura como eso, como una objetivación, como un objeto, ¿no? Se habla de turismo cultural y se habla de los pueblos mágicos y la importancia de la derrama económica y qué sé yo, pero pocas veces se hacen estudios pertinentes desde un enfoque cultural, desde un enfoque de una historia cultural, de una antropología cultural, de una gestión cultural, pues de lo que son finalmente estos valores simbólicos, estas prácticas, estas costumbres simbólicas que le dan sentido a la cultura, ¿no? O que le dan sentido a que exista una cosa que le llamamos turismo cultural. Es decir, yo estoy consciente o estoy seguro que muchos de ustedes han ido a varios pueblos mágicos, conocen varios pueblos mágicos, y cuando uno va a un pueblo mágico, o sea, digo, pues obviamente hay ciertas cosas que los vuelven característicos, etcétera, pero si uno va a un pueblo mágico se dará cuenta que hay una objetivación tal de la idea de cultura que en serio parece como si fueras a un parque de diversiones. Todos los puestos están pintados de los mismos colores, en todos los lugares venden las mismas comidas, en todos los lugares venden las mismas artesanías. O sea, está bien, voy a Mazamitla, pues ¿qué es lo mágico de Mazamitla? Pues no sé, ir a descansar en el bosque, cara. Pero si ya me voy a Mazamitla y a sus restaurancitos, a sus lugares, pues todo es igual, es como si estuviera en Pátzcuaro y está pintado de la misma manera, pues, ¿no? O sea, de repente, y me queda claro que esta crítica que hace Roger Chartier pues, no es hacia
hacia estos temas, ¿no? ¿Qué diablos sabe Robert Chartier de pueblos mágicos? Pero funciona muy bien a esta problemática y además una crítica todavía más feroz que Chartier se la hace a los historiadores franceses, pero a mí me parece que nos la hace también a los historiadores mexicanos y a los historiadores de la cultura y a todos los que estamos interesados en la cultura. De repente estos temas más complejos nos hacemos sordos, pues, ¿no? Y sin embargo, lo que él propone es que el asunto está en un debate epistemológico, es decir, otra vez, ¿cómo pensamos las cosas? ¿Cómo pensamos la cultura? ¿Cómo estudiamos la cultura? ¿Cómo teorizamos la cultura? ¿Cómo teorizamos las ideas? ¿Cómo estudiamos teórica y metodológicamente las ideas? ¿Cómo estudiamos teórica y metodológicamente la mente? Por eso me parece súper importante esta dualidad entre lo culto y lo popular. Y uno de los, digamos, se me ocurrió para poder estudiar esto, tiene que ver con esta idea de la cultura pop, de la cultura popular. Primero, de la cultura popular, de la llamada cultura pop y de la llamada cultura folk o del folk como parte de la cultura. Si están viendo mi presentación, están viendo una imagen. No me digan qué es esa imagen, sino más bien descríbanme esa imagen. ¿Quién quiere describirme esa imagen? Sergio, ¿estás por acá? Sí. Ok. ¿Qué ves en esa imagen? ¿Qué hay en esa imagen? Veo una pintura, veo a dos personas. Ajá. Bueno, aparentemente un hombre y una mujer. Hay una tercera en la esquina superior izquierda, pero quiero suponer que en realidad es el hombre de la derecha desde otro ángulo. Ajá. Un texto en blanco que dice señor Malver. Ajá. Aunque creo que está cortado el texto. Sí, creo sí está que cortado. Porque dice señor Malvertal y dice gracias no. Se llevó a Tomás el ovni. Muy bien. ¿Qué más ves en la imagen, Sergio? Ahorita te doy la palabra, Maximiliano. O sea, veo el ovni, bueno, lo que acaban de representar en el texto como un ovni, montañas en el fondo, pues un prado, el ovni lo que tiene son grabados. Ajá. Es que no puedo entenderlo bien. Son grabados que a mí me recuerdan a cuestiones como, ¿cómo se dicen? Estas ollas de barro, sí. Este tipo de indumentaria, creo, o sea, me recuerda al tipo de grabados que se les dan en general. Ajá. Pero la parte de arriba me interesa más porque pareciera tener dos especies de, no sé, de antenas. Hay dos cosas que salen de arriba, pero ambas a mí me recuerdan a símbolos religiosos. A distintos tipos. En la izquierda es una cruz, más como la cruz cristiana, algo así, me recuerda a mí. Pero la de la derecha sí la ubico de algún otro lado, pero no sé de dónde. Ajá. Parece una antena de televisión. Sí. Ok, te falta un elemento importantísimo. O sea, me falta el elemento del cerdo, creo que no lo he mencionado. Sí, el cerdo, pues, ¿no? Ok, muy bien. ¿Algo más que nos quieras decir sobre esta imagen, Sergio? El hecho de que en el fondo, no sé si debería de ser una luna o un sol. Que son unos círculos amarillos que aparecen atrás, pero parece haber al menos 3 de ellos. Es muy raro. Se ve muy bien. ¿Qué te parece esa imagen, Sergio? Me parece muy extraña, me parece no sé, es hasta bizarra en el sentido de cuando ves, por ejemplo, la obra de un niño y entiendes que al parecer podría querer representar algo, pero no entiendes, o al menos yo no estoy entendiendo
¿cómo decirlo? Como, ¿cómo está codificado? ¿Qué símbolos son los que está utilizando? Porque son símbolos que puedo identificar como visualmente, pero no darles un significado, quiero decir. Ok, bien. Gracias, Sergio. Maximiliano, habías levantado la mano. Antes de todo, disculpa, la voz la tengo un poco jodida, por eso si hablo un poco bajo. Pues, como lo comentaba Sergio, o como lo habías comentado tú, no recuerdo bien, pues es una imagen religiosa. ¿En qué sentido? Porque nada más con el ver el de señor Malverde, el señor Malverde, hasta donde tengo entendido, era un bandido mexicano de Sinaloa. Es venerado fuera de ahí y en Sinaloa. No me acuerdo muy bien su historia, pero era un bandido. Y me quiero imaginar que el cerdo y las dos personas ahí es como una ofrenda al señor Malverde. Una ofrenda. Porque sí es muy bueno, he visto y he investigado un poco, que sí hacen muchas ofrendas al señor Malverde por algún favor que le han de haber cumplido o algún deseo, no sé. Ajá, ok. Ay. ¿Alguien más? Gracias, Maximiliano. Adelante, Bequel. Adelante. Nada, que es un exvoto, unas representaciones pictóricas que la gente manda o mandaba pedir en las iglesias para agradecer a Dios o sobre todo a algún santo por algún milagro o favor que les cumplió. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Abigail. Sí, es un exvoto contemporáneo en el que se le está agradeciendo a Martín Valverde, que de hecho, déjame decirte una cosa, Maximiliano, pues aunque está relacionado con la religiosidad, pues no es un santo, no está reconocido por la Iglesia católica. Ha reconocido otros y de hecho recientemente, y por eso era un tema que quería traer, recientemente ahí ha beatificado a un joven, pero luego podemos hablar de eso. Pero la iglesia, para beatificar y para santificar a un personaje, pues hace, según ellos, una investigación muy exhaustiva, etcétera, ¿no? Y según hay toda un procedimiento para decir quién es santo y quién no es santo, quién es beato y quién no es beato, ¿no? Pero lo cierto es que existe este exvoto, ahorita te doy la palabra, Maximiliano, en donde le agradecen a esta figura de Valverde que un ovni no se haya llevado a su cerdo Tomás, pues, ¿no? Estas personas, ¿no? Estos dos personajes que están aquí, que están tratando de detener al cerdo, pues están evitando que se lleve un ovni al cerdo, ¿no? Puede ser esto jocoso, puede ser chistoso, puede ser extraño, puede ser digno de burla, puede ser un dibujo hecho por un niño, o puede haber salido de la mentalidad de un infante o de un adolescente precoz, no lo sé. Puede ser cierto, puede ser una cuestión de cultura pop, ¿no? Que un poquito podremos hablar más al respecto de esto de la cultura pop, al ratito que veamos estos tres ejemplos, pero que sobre todo hoy en día se ha puesto de moda esta cuestión de los exvotos. De hecho, hay muchos lugares en México, volvemos al punto de los dichosos pueblos mágicos, en donde venden estos exvotos como parte de decoración. De hecho, yo tengo por ahí un exvoto ahí que me llamó muchísimo la atención, como parte de la decoración, ¿no? Y ya no son necesariamente, bueno, ahorita veremos más adelante. Entonces, es un exvoto, es una representación que está jugando con diferentes elementos, con elementos tradicionales, con elementos religiosos, pero quizás desde una lectura contemporánea. Ahora sí, Maximiliano. Sobre lo que habías dicho que no era reconocido por la iglesia, sí sabía, porque de hecho hasta la gente de Sinaloa, al ver que no lo quisieron como beatizar, no sé cómo decirlo,
Volverlo beatificarlo. Ellos mismos hicieron su propia como iglesia o su propio santuario, no sé cómo. Sí, le construyeron algo, ¿no? Hay una edificación, por eso ahorita me interesa mucho este tema, ¿no? Porque son, digamos, temas contemporáneos de cultura, ¿no? De historia cultural, para que vean que estos debates de Roger Chartier y de Peter Burke y los que hemos estado hablando, pues no nada más son de temas europeos allá lejanos, y no nada más estas teorías y estas explicaciones nos sirven para entender cosas allá de los europeos o de cosas súper aburridas que hayan sucedido, quién sabe, hace cuántos millones de años, ¿no? Que en realidad no son tantos, pues hace 200, 150 años o 50 años en el caso, o 30 y tantos años en el caso de Chartier, ¿no? Sino que si estos debates teóricos los actualizamos, podemos ver problemas y fenómenos de historia cultural que están presentes en manifestaciones actuales, pero que necesitamos, para poder estudiarlos, tener esos conocimientos, porque si no, vamos a confundir y vamos a hacer unos estudios en donde más bien vamos a confundir a la sociedad. ¿Sí? ¿Ok? Maximiliano. Ok, vamos a ver un siguiente ejemplo. A ver si anda por aquí José Alberto, a ver si anda por aquí Juan Alberto. ¿Qué opinan de este siguiente ejemplo? ¿Qué les dice ese ejemplo? ¿Ninguno de los dos? A ver, Yari, Jessica. ¿Me escucho? Sí, te escuchas. Del lado izquierdo vemos una imagen mexicana, no sé cómo se llama, el Virgen de Guadalupe, creo, ¿no? Sí, la Virgen de Guadalupe. Tiene otro nombre. Ajá. Tonatzin, Guadalupe. Ajá. Del lado derecho se ve aparecer dos personas masculinas. Ajá. El otro le está dando unos cinturonazos. Así es. Bueno, me imagino que es un cinturón. Ajá. Sobre un sillón verde. Creo que dice Virgen de Guadalupe. Gracias por quitarme la maña del masoquismo. Que tenía yo, ya que se lo decía. Ajá. Se lo hacía. O se lo hacía a mi pareja, que me pegaba el trasero con un cinturón, ya que solo así me sentía bien satisfecho. Ajá. Carlos Jalil. Jalil, ajá. México DF 1960. 60. Ajá. ¿Qué tal, no? ¿Qué opinión tienen de esta imagen? A ver, Yari, a ver, Beto. A ver, a los que les gusta mucho esta onda de las imágenes. Ajá, Jessica. Está bastante fuerte para hacer como que como contradictoria a la religión, porque se está practicando un acto de masoquismo y no sé, siento yo que es ¿Por qué está como que muy ligado. Está pidiendo perdón. Es más, está disculpando, le está agradeciendo a la virgencita que le quitó el pecado del masoquismo. Porque vemos a dos hombres semidesnudos y una virgen de Guadalupe. Sí, el contexto de las dos fotos, o sea, las dos cosas juntas, no está, o sea, si no lo lees, si no tuviera esa descripción abajo, no pensarías que está pidiendo perdón. Pero ¿por qué lo piensas tú? O sea, ¿por qué lo pensarías tú que está pidiendo perdón? Digamos, le quitamos el texto, ¿y por qué asumirías tú? ¿Por qué en tu estructura mental? O sea, ¿por qué primero tu primer reacción en tu estructura mental fue, está fuerte, eso ha de ser cosa del diablo, pues. Entonces ya le estoy agregando yo, ¿verdad? Pero ¿por qué en tu estructura mental está fuerte? Porque lo está golpeando, está desnudo y está, pues, o sea, sí no se ve que está sufriendo, pero... No tiene cara de goce.
pero están quemando, entonces eso, por eso dije que está fuerte, porque pues le están pegando, pero ya leyendo la descripción, pues se entiende más el contexto. Ajá. Muy bien, vamos a darle la palabra a Luis Fernando. Gracias, Jessica, pero antes de escuchar a Luis, vamos a escuchar lo que nos compartió Paola. Dice, está bien, jajaja, algo masoquista y sadomasoquista. Está interesante porque en la imagen se puede ver como una burla a la iglesia, supuestamente por la descripción está pidiendo perdón, pero la colocación de la imagen de la Virgen en este contexto es algo gracioso. Muy bien. Adelante, Luis Fernando. Uy, bueno, ahorita que acabo de leer eso, no creo que sea una burla, sino, o sea, si fue algo serio, pues el compa Carlos dio un agradecimiento a la Virgen, pues legítimo, de que, ay, ya no tengo esa maña del masoquismo como lo explica. Entonces, si es así, no creo que sea una burla. Lo que sí es interesante es pues que primero, por la imagen, Carlos es el que está agachado, porque en el texto dice que él le dice a su pareja que lo golpee. Entonces Carlos es el que está en el sillón y la pareja es el otro. Lo interesante es que la pareja es hombre. O sea, que se intuye que es una pareja gay. Sí, sí. Y lo interesante es que esta pareja gay le está pidiendo algo a la Virgen Exacto. Que es parte religiosa. Sí, sí. Religión que por lo general no tiene o no tenía mucha aceptación por los gays. Y eso fue lo que más me llamó a mí la atención, que pues es una pareja gay que le pidió algo a la Virgen y le está agradeciendo algo a la Virgen. Sí, muy bien. Y yo nada más agregaría, ¿sí? Algo súper importante, la fecha. ¿En qué años estamos hablando? 1960. 1960, ¿sí? O sea, estamos hablando de una época, o sea, no, estamos hablando de algo medianamente histórico, ¿no? Estamos hablando de una época, asumiendo, creo que este exvoto sí es original, no es una burla, no es un algo ahí que se le ocurrió a alguien para hacerse el gracioso, porque bueno, ejemplos como ese hay muchísimos, les voy a poner igual ahorita otro ejemplo más, ¿no? Pero este ejemplo, que a diferencia del anterior, que es más reciente, pues, hablamos de Malverde, ovnis, etcétera, ¿no? Nos está hablando de un México de los años 60, un México sumamente... nos dice José Eduardo, concuerdo con Luis, y aparte, en el año eran menos aceptadas las parejas. Sí, claro, si ni siquiera eran aceptados por la sociedad en general, mucho menos por la iglesia, ¿no? Entonces, de entrada, digo, sin ofender a nadie, y esto no es por eso, o sea, para ofender a nadie, sino para que nos repensemos, primero que nos genera y apela a nuestras estructuras mentales. ¿Qué es lo que le pasó a Jessica, no? O sea, lo primero es, o sea, nos saca de onda, o a muchas personas, y sobre todo a personas que están altamente, y bueno, todos en este país, pero pues algunos más, digamos, educados por la religión, estamos sumamente inmersos en esas estructuras. Cuando vemos algo diferente, pum, nos lo cuestionamos y nos parece fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo es posible esto? Están denigrando la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esto es parecido a lo que sucedió hace algunos años cuando pintaron una imagen de la Virgen de Guadalupe, pero con el rostro de Marilyn Monroe y levantando pues un poco la toga o la vestimenta de la Virgen de Guadalupe, y 2, 3 personas se fueron ahí al museo, no me acuerdo, creo que fue en Guadalajara, y destrozaron y quemaron la pintura y decían que eso era sacrilegio y que quién sabe qué, que bla, bla, bla. Me explico, o sea,
lo que está diciendo Roger Chartier y lo que está diciendo este cabrón de, ay, perdón, se me fue la palabrota, de Panofsky, o sea, en realidad opera en la realidad, no es una alucín nada más conceptual, ¿sí? No es un problema conceptual nada más, sino que estas teorías, esta explicación teórico-conceptual que fundamentalmente este texto, ojo, no es un marco teórico tal cual, pero es un texto que dialoga con teorías. Casi podría ser un escrito, un marco teórico, pero es básicamente un texto que dialoga con teorías. Es cuando nos damos cuenta que las teorías y los conceptos de las ciencias sociales, que muchas veces, y de la historia, que muchas veces son cuestionados por los científicos duros que dicen que eso es pura palabrería, que eso es puro choro, que eso no existe, que eso es totalmente subjetivo, que esos conceptos que nosotros aplicamos no son conceptos duros, que los conceptos de la ciencia dura tienen que ser así súper demostrativas, etcétera, etcétera. Ahí es cuando se caen todas estas críticas, porque es cuando vemos que sí opera, ¿no? Operó en el sentido, por ejemplo, de nuestra compañera que luego reaccionó, ¿no? Y la verdad es que por eso escogí este ejemplo, porque yo estoy convencido y estoy seguro que esas estructuras mentales que se han impuesto, que se han adoctrinado, que nos han dejado, que tienen una carga histórica súper importante, pues siguen funcionando y siguen operando y siguen influyendo y siguen determinando y siguen condicionando, y como nos lo dicen los autores, pues ahí es en donde está digamos, el ejercicio del investigador, el trabajo del investigador, que permite o que nos autoriza, según nos dicen estos autores, otras formas de trabajo, otras formas de entender, ¿no? Esta idea de la cultura, en la que esta idea de la cultura, pues sí, por un lado podemos encontrar estas nociones de la alta cultura y la que decíamos, ¿no? Ancladas al mundo occidental, elitista, burgués, etcétera, pero a la vez también la importancia de las manifestaciones, de las prácticas, de las costumbres, de las manifestaciones artístico-literarias, de lo que se ha llamado cultura popular. De hecho, el autor dice en algún momento, no existe tal cosa esa de la cultura, de la alta cultura en el mundo contemporáneo. Es más, la alta cultura se ha apropiado de las manifestaciones populares y las ha hecho suyas. Y por eso nos dice el autor, en ese sentido, ¿no? Lo más, digamos, como pertinente para estudiar, pues es ese, digamos, como que ese anclaje, esa mezcla entre lo cultural, ¿no? Entre lo culto, lo cultural, y después estas definiciones, que aquí es donde quería caer, contemporáneas, de lo que se conoce como cultura pop, ¿sí? O cultura, bueno, la cultura pop, que para algunos piensan que cultura pop es nada más la música pop, ¿no? De los Beatles y de Madonna y de Taylor, quién sabe qué madres y esas cosas. Eso ya tiene que ver con una industrialización de la cultura, sino de la cultura pop como una manifestación del arte en la que pueden estar por ahí artistas como Andy Warhol, otros artistas, sobre todo, por ejemplo, como ahorita se me olvida el músico de Velvet Underground, pero al rato me voy a acordar. Y todo un movimiento artístico que está más o menos anclado, sí, a las sociedades modernas, años 50, 60, 70, pero que van a ser como un movimiento artístico y después ya va a ser apropiado por las industrias culturales. De hecho, el autor, el mismo Roger Chartier va a empezar a cuestionar esta idea de los consumos culturales, ¿no? O sea, ya no es nada más, sí, vamos a estudiar historia cultural y las culturas y lo bonito y las prácticas, sino a ver cómo consumimos las cosas, cabrón, ¿no? O sea, estamos en el debate de qué es cultura, de entender esta parte de la cultura popular, de la cultura pop, de la cultura folk, de repensarla, de entender que la cultura folclórica no nada más son bailes regionales,
que de hecho son un invento del siglo XX, ¿no? Y que la cultura pop no es nada más estudiar a Britney Spears ni a los Beatles, pues, sino que la cultura pop es mucho más amplia y que la cultura popular, pues claro que tiene que ver con manifestaciones artísticas, artísticas, estéticas, literarias, pictóricas, pero tienen que ver no con la idea del populus o de popular, de quién es más famoso, quién es menos famoso, ¿no? La idea de popular no va sobre eso. La idea de popular no es si la manifestación artística o literaria que estamos estudiando es más famosa o menos famosa, pues, ¿no? O quién es más famoso, si Maluma o quién sabe qué otro cantante. No, lo popular nos dice el autor o nos dice que, bueno, de entrada el vocablo viene de latín, ¿no? Y de la noción de pueblo, ¿sí? Pues tiene que ver con ese acercamiento al gran público y cómo estas manifestaciones tienen sentido en esa gran sociedad, en ese gran público, ¿sí? Y que finalmente, o en este caso, nos dice el autor, lo popular se define por diferencia con lo que no es popular, es decir, con lo erudito, con la norma, con la élite, ¿no? Por ejemplo, y rematemos otra vez con la cuestión de la religiosidad. En la iglesia mexicana hay muchos, ¿sí? San Juditos Tadeo, el Santo Niño de Atocha y esta cuestión de los exvotos, pero no son reconocidos, como les decía su compañero Maximiliano, no son reconocidos por la normativa religiosa, es decir, por una cultura de élite religiosa, pero sí existen estos cultos populares religiosos y tienen un arraigo increíble en la sociedad, ¿sí? Entonces, nos dice el autor, pues, estos son debates sumamente difíciles, ¿no? Porque en gran medida se intenta siempre señalar qué es más importante, lo popular o la élite, o qué es lo que hay que estudiar, ¿no? Nos dice el autor, todas las formas culturales donde los historiadores reconocían la cultura del pueblo aparecen hoy como conjuntos mixtos que se reúnen en una complejidad difícil de resolver. Por lo tanto, nos dice el autor, estudiar lo popular es estudiar aquello que es creado por el pueblo, ¿sí? No, más bien, este es un falso dilema, que estudiar lo popular, aquello es creado por el pueblo, es un falso problema. Lo que importa en realidad es descubrir la manera en que estas prácticas, estas representaciones o sus producciones, tanto de la cultura popular como de la cultura folclórica o como de la alta cultura, se entrecruzan, ¿sí? Se imbrican y encontramos diversas figuras culturales. Y por eso hoy podemos hablar de una cultura mexicana en donde podemos ir a un estadio de fútbol y ver la máscara del santo, ¿sí? Mientras se canta el cielito lindo, el cielito lindo, perdón, y mientras se entona el himno nacional y mientras podemos retomar figuras simbólicas, religiosas, y traspasarlas a otro tipo de manifestaciones artísticas, como no sé si ustedes llegaron a conocer, que en Nueva York luego se vendían estas bolsas como tipo de mercado, pero con la figura de la Virgen de Guadalupe, y ahí sí nadie decía nada, ¿no? Es decir, o cómo podemos ver, para esta crítica que les decía de esta imagen de la Virgen de Guadalupe ahí puesta con unas personas que están semidesnudas, o con esta imagen de la Virgen de Guadalupe como Madonna enseñando la pierna, pero para nadie dice nada si el día en el de San Juditos Tadeo sale un ejército de gente, ¿no? Con sus figuras así súper gigantescas, con un santo que ni siquiera es reconocido, ¿no?
Pero eso sí, eso no hay bronca para la Iglesia Católica y eso sí genera riqueza y eso sí no hay problema, ¿no? Entonces, el problema de la cultura y sobre todo los estudios culturales contemporáneos, y aquí actualizando este debate del maestro Roger Chartier, que me parece que es sensacional, que es una reflexión sumamente brillante la que nos hace este autor, es que hemos pasado o hemos, en los estudios culturales contemporáneos, ¿no? Hemos de poner todo ese conocimiento erudito y todo este conocimiento popular, ¿no? Para, obviamente, también estudiar la creación y el consumo, la producción y la recepción, ¿no? Y por lo tanto, hablar de fenómenos, sí, de historicidad, que tienen que ver con el consumo, con la cultura, con cómo consumimos culturalmente, con cómo entendemos la cultura en términos contemporáneos. Y ahí, por eso me parece, para cerrar esta exposición, la cita de Clifford Geertz, la cita final, o bueno, una de las citas con la que cierra este texto el autor, ¿no? Nos dice, Clifford, de cultura al cual me adhiero, denota una norma de significados transmitidos históricamente, personificados en símbolos, un sistema de concepciones heredadas, expresadas en formas simbólicas, por medio de las cuales los hombres se comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento de la vida y sus aptitudes con respecto a esta. O sea, finalmente son los últimos puntos que hacía falta en estos debates teóricos, porque sí, esto es un debate teórico, por eso está este texto cargado de conceptos de la antropología, de conceptos de la sociología. Esto es un estudio teórico, no es simplemente una palabrería ahí o un invento o simplemente ahí se le ocurrió, no es una narración nada más, es un debate teórico y cierra el autor con una cita que no es inocente, sino con la cita que va a guiar su definición de cultura. Por eso para mí me parece que es importantísimo después ustedes ya con calma que vuelvan a revisar detalladamente este texto porque ahí están varios conceptos importantísimos que nos van a permitir y sobre todo ustedes estructurar sus trabajos finales. Antes de finalizar, antes de finalizar, quiero comentarles que les voy a dejar un ejercicio, ahorita se los explico, pero antes de eso, ¿hay alguna duda, comentario, pregunta sobre esta lectura, sobre este tema, sobre algunos de los puntos que hemos platicado aquí? Todo bien, ahorita. Todo bien hasta ahorita. Sí. Ok. Bien, muchas gracias, Yari. Para el siguiente jueves, yo sé que también les dejé otra actividad, pero les voy a dejar una actividad muy sencilla. Para el siguiente jueves, bueno, de hoy al jueves, quiero que entre las cosas de su familia, de sus familiares, busquen documentos como cartas viejas, como actas de nacimiento, de preferencia actas de nacimiento de sus padres o más antiguas. Ya ven que luego conservan por ahí el acta de nacimiento de los abuelos, de la abuela, actas de nacimiento de preferencia antiguas. Quiero que busquen también boletas de calificaciones antiguas, algún citatorio, escrituras de alguna casa, de algún terreno, etcétera, mapas viejos, si se pueden encontrar, postales viejas, ¿no? Cosas, documentos escritos, ¿no? Como estos documentos escritos que puedan sacarles una foto y presentarnos la siguiente sesión. ¿Está claro? ¿Queda claro, compañeros, lo que les estoy solicitando? Sí. Ok, bien, gracias.
Para el jueves, ¿verdad? Dijiste. Para el jueves, sí, con eso vamos a trabajar el jueves. Sí, gracias. Ok. Sí, dígame, ¿ibas a decir algo más? ¿No? Ok, bueno, nada más para cerrar y para despedirnos y vernos mañana, les recuerdo que todos los reportes son importantes, que todos los rubros de la evaluación son importantes, tan importante es su participación, que valoro mucho cuando alguien levanta la mano y participa por iniciativa propia, los reportes de lectura, las exposiciones y el trabajo final. Recuérdenlo, cada uno de estos 4 rubros tiene un valor de 25% y por lo tanto los reportes son importantes y por lo tanto los reportes no se aceptan fuera de la fecha que se ha marcado para su entrega. Nada más quería recordarles eso. Que tengan buena tarde y nos vemos mañana. Gracias. 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 Hasta mañana. Adiós.